Mónica, ya. ¿En vivo? Sí. Welcome to the first Virtual Book Fair Australia. Now we're going to present Oda a Neruda. Thank you to follow the presentation and go ahead, Mónica García Diego. Mónica, good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos vea tu público. Adelante, Mónica. Thank you, Jose, and welcome to the second virtual book fair, to the first virtual book fair in Australia. Thank you, Rafael Segovia, presenter of this book presentation, and Alfredo Robert. This presentation is going to be in Spanish. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la primera feria virtual del libro Australia. El día de hoy tenemos el placer de presentar desde México a Alfredo Robert, autor del libro Oda a Neruda. Lo acompaña Rafael Segovia. Adelante, por favor, podemos comenzar. Buenas noches, me da mucho gusto estar aquí para presentar a Alfredo Robert, que es una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre me ha parecido uno de los talentos más interesantes que hay en nuestro país. Alfredo es de formación cineasta, estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica y ha realizado una obra en cine desde los años del Super 8 y del Video 8, del 8 y del Super 8, ¿verdad? Hasta nuestra fecha, ha realizado varios documentales interesantísimos sobre pintura, sobre todo, sobre pintores poco conocidos o digamos relegados por la historia, que son realmente unas joyas de la realización cinematográfica. Alfredo además tiene muchas actividades, escribe, es docente, hace talleres, es una persona totalmente creativa y en este caso nos sorprende con la publicación de este libro que acaba de publicarse recientemente, que es esta Oda a Neruda. Alfredo, bienvenido. Platícanos un poco, a ver, ¿cómo fue que surgió este libro? Hola, hola a todos. Hola, Rafael. Qué gusto compartir aquí un espacio y un tiempo con ustedes. Pues mira, en realidad este libro se gestó hace ya muchos años, pero es reciente y consciente de que venía la conmemoración de los 50 años de la muerte del poeta, que me puse a trabajar y a pulir notas y poemas sueltos, un poco de edición cinematográfica, ¿no? Exacto. Que empiezas a cortar mucho material, alguno no te sirve y lo desechas, y alguno lo acomodas en distintas partes del libro. Entonces, el proceso del libro es muy largo porque se concibió hace ya muchos años. Y desde esa época en que todos gozábamos mucho la poesía, ¿no? Creo que pertenecemos a una generación que nació a la mitad del siglo XX y que celebrábamos la poesía con mucho entusiasmo y cada quien tenía su poeta favorito, ¿no? Y ese poeta favorito era un poco algo que nos definía, era como un emblema, ¿no? Y estaba el seguidor de García Lorca y estaba el seguidor de Machado y el de Miguel Hernández y el de Borges y el de o de poetas no de habla hispana, sino los grandes seguidores de Whitman o de T.S. Eliot, ¿no? O de franceses.
Rambaud, Vallejo, en fin, pero y con aquella vieja costumbre que ya no existe de leer poesía en voz alta, lo cual nos daba llenas de mucha efervescencia por el amor a la poesía, ¿no? Y un claro entendimiento, ¿no? De la fuerza y la musicalidad que tiene la poesía. Entonces, de esa época, ¿no? Viene mi admiración y mi amor por Neruda, ¿no? Es algo que se queda para toda la vida. Naturalmente que otros poetas también, ¿no? Pero Neruda, por muchas causas, se quedó muy presente en mi vida, ¿no? Como en la vida de mucha gente, porque es un poeta de una proyección mundial increíblemente grande, ¿no? Pues sí, efectivamente, Neruda en nuestros años 70s, 80s, pues fue un poco el símbolo de la nueva América Latina, de todo este movimiento que hubo, de movimientos sociales, de revoluciones, de dictaduras contra las cuales había que luchar, y de alguna manera la poesía de Neruda era una herramienta para esta lucha también, ¿no? Entonces sí fue un poeta muy importante. Tuvo una vida además absolutamente deslumbrante. Fue una especie de cometa, ¿verdad? Que surcó los cielos desde muy joven. Su primer libro fue un gran éxito. Bueno, no era su primer libro, ¿verdad? Era las 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero lo publica, si no me equivoco, cuando tiene como 22 o 23 años, ¿no? Sí. Y se vuelve un libro icónico en todo el planeta, ¿no? Entonces tuvo una vida, pues, sí, de estrella totalmente, ¿verdad? Y es muy interesante seguir su trayectoria, la verdad. Se han hecho películas sobre su vida, se han hecho muchas cosas, pero escribir poesía sobre su poesía me parece un ejercicio especialmente interesante, ¿no? ¿Verdad? Ok, sí, 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 sí. Sí. De esto que dices, el libro de alguna manera tiene un poquito un seguimiento cronológico, nada más alejado de pretender ser una biografía, pero sí vamos avanzando en el tiempo, en su juventud, cuando es un poeta romántico que influye en jóvenes en todo el mundo, ¿no? Que andan, pues, dando algunos traspiés en sus aventuras amorosas, y la poesía de Neruda resulta todo un bálsamo para muchos amores ahí medio quebrados o despechados y todo, pero en todo el mundo, ¿no? Que es un fenómeno Claro. increíble, ¿no? Y vienen etapas que de alguna manera y de una manera poética, intuitiva, no pretendo, te digo, hacer el gran ensayo ni la biografía ni nada, pero bueno, conozco esas etapas y de alguna manera con poesía voy siguiendo esas etapas poéticas, ¿no? Desde luego la época del canto general, de anterior todavía residencia en la tierra, ¿no? Eh, Sobre todo esta naturaleza de luchar por ser optimista y no ser pesimista, ¿no? Ujú. Es una cosa muy interesante que en el Residencia en la Tierra todavía encontramos a un poeta que tiene muchas tristezas y melancolías pues, desilusiones, ¿no? Pero él está luchando con eso, es increíble, ¿no? Yo recuerdo escritos donde él hablaba de los poetas malditos franceses, ¿no? Que conoció desde luego y que admiró a Rimbaud y a Baudelaire y a Lautréamont sobre todo, que finalmente cuando se enteró de que Lautréamont era un muchacho uruguayo que vivía en París y que era un poeta descomunal, un poeta maldito que determinó el surgimiento y el crecimiento del surrealismo, bueno, pues todo eso fue fascinación para él, pero no quería, al igual que Rubén Darío, quiso un rechazo, era muy peligroso meterse en la naturaleza de los poetas malditos y su veneno y ese desasosiego por la vida. Entonces, Neruda tiene una lucha por un positivismo,
¿no? Claro. Por no entrarle, supera una etapa muy romántica ya la época también todavía joven de la poesía negra, de la poesía que blasfema, maldice y lacera, pues la reconoce en su grandeza, ¿no? Cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, su última frase es una frase de Rimbaud, ¿no? Armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades, ¿no? Mm, Que es una frase que tiene lo suyo. Con esa frase cerró su discurso en la entrega del Premio Nobel, lo que nos sí, da la idea de cuánto admiró y entendió esa poesía, pero sí, fue rompiendo ese molde, ¿no? Yo creo que esa poesía que francesa que marcó la vanguardia de la poesía en el siglo XX, en Latinoamérica no encuentra eco, digo, excepto que los cuentos de Horacio Quiroga, en fin, sí puede haber ejemplos, ¿no? Pero los poetas latinoamericanos no empatan con esa naturaleza de maldecir el mundo con la poesía. En el sí, caso claro. de Neruda, va buscando dejar el pesimismo y encontrar el optimismo, ¿no? Por eso Sí, encuentra a Walt Whitman y la poesía celebratoria, la poesía que celebra sobre todo luchas sociales y países y héroes y geografías, ¿no? Entonces, cuando él encuentra esa naturaleza de convertirse en un poeta continental, ¿no? Que es algo eh, exacto. pues muy Sí, impresionante, ¿no? sí, Que nos ayuda a tener identidad latinoamericana, ¿no? Por eso su vigencia, si se ha perdido o ha disminuido, pues nada, hay que buscar que esa vigencia se mantenga, porque es fundamental un poeta que nos da voz, que nos da ujú, identidad, ¿no? sí, Entonces, pues esos poemas extraordinarios, llenos de fuerza volcánica, ¿no? Y viaja y ve Machu Picchu, bueno, y en Machu Picchu la cuna del relámpago y del hombre y toda esta, con su sonsonete ese de la manera que declamaba, y esa fuerza volcánica de que la poesía está en erupción, ¿no? sí, sí, No es nada pasiva. Y los héroes de a caballo, muchos de claro. ellos, y poesías a Bolívar y a los libertadores, ¿no? A héroes Sí. libertarios, ¿no? Que naturalmente que vencen a unos villanos bastante envilecidos. Oye, pues, ¿por qué no nos lees uno de tus poemas a Neruda para Ajá. que veamos un poco de qué manera tú retomas este discurso, retomas este lenguaje latinoamericanista y además positivo, ¿verdad? Ajá. Sí, Porque sí. efectivamente, ¿no? Digo, recuerdo que en tu libro, por ejemplo, hay varios poemas donde hablas de la poesía amorosa de Neruda, haces alusión a esa poesía, Sí. pero también hay poemas donde haces alusión al canto general, e incluso me imagino que también a Residencia en la Tierra, los últimos Sí, poemas, ¿no? sí. Sí, pues lo que tú gustes leernos. Bueno, algo que tal vez pueda tener relación con esto que estamos hablando, ¿no? Em, aquí encuentro un poema que se llama Eco, ¿sí? Ah, es muy bueno ese, sí. Dice, Eco con tres paréntesis. sí, exacto, sí, 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 para que suene el eco. para leer el eco, ¿no? Sí, A ver, aquí, ajá, no sé si lo... Bueno, no, está del otro lado, creo. ya, ok, bueno, no nos pongamos, Bueno, pero sí es el eco con su propia resonancia escrita, ¿no? sí, Entonces, eco, te veneramos y nombramos hechicero araucano, cacique de los poetas. El eco de tu canto peregrino ha irrigado esta tierra como torrente que serpentea desde los Andes
hasta los desiertos de Arizona. Razas de silencio reconocen tus pisadas cuando recorres sus rutas empiternas. Mapuches, quechuas, tiahuanacos, mayas, mayos, lakotas, apaches, te gritan Pablo y tú los saludas agitando tu corbata, ¿sí? Tu lírica se eleva como un cóndor gigante y desde lo alto inicia un vuelo ceremonial que va desde la nieve al río y desde la pampa hasta la jungla. Se alza con la niebla a las alturas del Machu Picchu y despierta de su letargo a los reyes incas. Con su ala abanica riscos y prados, peñascos y guanacos, llanuras y llamas. Campesinos guaraníes salen a su encuentro y los chamanes del Chaco la rezan en silencio. Desde la espesura de una flora exuberante, lujuriosa y húmeda, el Paraná y los afluentes del Amazonas la exhalan como peces ondulantes que centellean como plumas. Cruza el cinturón del mundo en busca de una biblioteca y solo halla indecible pobreza. Como nubarrón resuena en las Guyanas, Maracaibo, Cartagena, el Darién y Tikal. Guatemala, como una brújula, le señala el norte cuando el Quetzal azul se yergue sobre sus ruinas. Convertida en huracán, alza su vórtice sobre las Antillas y como vendaval sacude el corazón de América. Comparte los festines al sol, cúpulas, pirámides, pájaros, resplandece entre maizales y en capitales siempre inconclusas. La Sierra Madre guía su retumbo hacia la región invisible de Cíbola, toda de diamante y oro revestida. Ahí topa con migraciones de aves que huyen del norte frío. Entonces la proa de tu aliento se bifurca, divide su ruta hacia la Alta California y la Florida. Al cruzar sobre la isla de Manhattan, busca bajo los rascacielos la rosa inmarchitable de Walt Whitman. Y así prosigue resonando sobre océanos convulsos o pacíficos a oriente y a occidente. Pues sí, efectivamente, ahí es donde se ve como el espíritu de Neruda puebla toda América, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y yo creo que ese paralelo que haces con Walt Whitman es muy interesante porque también, pues fue finalmente un poeta libertario, igual que lo fue Neruda, y Neruda estuvo involucrado con todas las luchas importantes que hubo, no solo en América, sino también en España. Estuvo también, bueno, fue comunista y de alguna manera le importaba también lo que estaba pasando en los países que estaban ingresando en aquel entonces en el universo comunista, ¿no? En esta especie de ideal que pues nunca se cumplió, ¿verdad? Al final, ahora lo sabemos, pero en aquel entonces, pues ser comunista era realmente ser una gente que creía en el futuro de la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Así es, exactamente, así es. Oye, hay un poema que a mí me gusta mucho que me gustaría pedirte, ahora sí que si se vale hacer peticiones así del público, este, que es Alfabeto de Arcilla. Ah, ajá. A ver, Está entonces, más o menos al principio. ajá. Entonces, a lo mejor acudimos ahora sí a un índice. Ajá. Eh, Mira, aquí lo tengo, es la página 23. 23. Ok. Sí, por aquí ya lo encontramos. Ajá. Alfabeto de arcilla. ¿Qué astros se colisionaron en la fecha de tu nacimiento? ¿A qué capitán le robaste su bajel de versos? ¿Quién te regaló ese bolígrafo que escribe hechizado? ¿Qué cohete te arrojó a esa vaga constelación del cielo? ¿Dónde hallaste esas artes? ¿Dónde tu voz? ¿Quién te heredó ese alfabeto de arcilla? No fueron oraciones en Aymará ni las armadas rimas de don Alonso de Ercilla. Te lo legaron odas antárticas, témpanos y glaciares de nieves andinas.
el carpintero que te legó aquella ventana que da a un mar sin otra orilla, el minero rimador de coplas que te guió hasta las entrañas de la tierra y a la oscura galería donde encontraste el esqueleto de tus estrofas. Cincelados mitos de los reinos germinales y las fábulas remotas de tesoros sumergidos, custodiados por dioses nativos. ¿Qué nana te llevó al circo? ¿Dónde quedó la trapecista que se columpió en tus ojos y te hizo escribir los más tristes versos? ¿Qué muchachas te perfumaron los brazos, te llevaron al cine y te extraviaron la corbata? La niña que te rasguñó con una rosa, el caminante que te dijo vive y tú aceptaste vivir, el amigo en la tertulia que te reveló la cifra de tu noche y tu cosmogonía, el puerto azul donde tuviste tu ira y los densos pantanos que estancaron tus pasos y te gritaron, basta, aquí termina tu peregrinar. Entonces, en la floresta de los leñadores, a tus zapatos le brotaron raíces y te convertiste en árbol para no quejarte nunca más. Sí, ese poema es muy hermoso porque a mí me gusta mucho que esté hecho a base de preguntas. Ajá. Me gusta esa especie de destello que sale de las preguntas, pero también porque es un retrato realmente de su personalidad, ¿no? Y bueno, también me gustaría, bueno, ya lo habíamos platicado, presentar un poco lo que fue la manera en que él vivió, porque él vivió como poeta, toda su vida la nutrió de poesía, incluso sus luchas sociales eran poéticas, ¿no? Y vivió aventuras increíbles, como cuando se tuvo que exiliar y que tuvo que cruzar a Argentina y que casi se muere ahí en esa aventura y todo esto. Entonces, era un ser como en otro nivel, un ser extraordinario, ¿no? Hay un libro maravilloso por ahí que circula de Gurdjieff que se llama Encuentros con hombres extraordinarios, y yo creo que este es uno de los hombres extraordinarios con los que a mí me hubiera encantado encontrarme alguna vez. Pero mira, tengo aquí unas fotos de lo que fue su casa en la Isla Negra, en Chile, en el Pacífico de Chile, ¿no? Y un poco para que nuestros escuchas vean el carácter de su manera de vivir, porque realmente era extraordinario el lugar donde vivía, y eso fue un lugar que construyó él desde cero, ¿no? Compró una pequeña propiedad, una casita vieja, baratísima, en esa isla aislada donde nadie iba, ¿verdad? Y lo convirtió en una especie de paraíso de ensoñación, ¿verdad? Entonces, a ver, lo vamos a compartir y lo comentamos. Ahí te va. Mira, aquí está la entrada. Ajá. Ajá. Aquí tenemos la otra parte, la vista al mar, ¿no? Con esos mosaicos de peces ahí que le puso. Esta casita que es toda de madera y toda rústica y con objetos maravillosos por todos lados, ¿no? Ahí se ve en la vidriera su colección de botellas de vidrio soplado y de cosas así que tenía, eh, muy originales, ¿no? Eh, y también coleccionaba esto, este, las proas de barcos antiguos, ¿no? Y las tenía por todos lados en esa casa, ¿no? Así es. Bueno, ¿Verdad? esto, Y sí, sí, dime, dime. no, bueno, lo que dices es un ejemplo de artistas que tienen una obra extraordinaria acompañados de una vida extraordinaria, ¿no? Que- Sí, estos mascarones de proa, él platica que en una ocasión caminando por la playa salió del mar, uno de estos mascarones de proa. Y pues bueno, pues para un poeta, bueno, fue una dedicatoria de las prodigios que suceden en la vida, ¿no? Y sí, el azar que suele ser generoso, como decía Borges.
Pues le llegó un mascarón de proa y bueno, se enamoró de esto y sus símbolos, eso es importantísimo, pues estos mascarones eran la proa de barcos que tuvieron aventuras por todos los océanos, que algunos se perdieron, naufragaron, combatieron. Entonces, bueno, pues estas figuras están llenas de historia que solamente el poeta puede empezar a imaginar y a recapacitar sobre la historia increíble de estas esculturillas, la mayoría en madera, pero que son maravillosas porque tienen seguramente todas un motivo de ser. Y claro que esto también nos lleva a las odas elementales, que también es otra etapa en Sí. donde encontramos a un poeta sumamente celebratorio de la vida, optimista, ¿no? El que ya venció el pesimismo. En este caso, las odas elementales dan mucha felicidad al pensar que una oda puede ser a una alcachofa, a una uva, a una rana, a una araña, animales muy insignificantes y objetos que para la mayoría de las personas no tienen ninguna connotación, pero Sí. para él podía encontrar una alcachofa o un traje en el closet. Por lo general, las odas son a cosas muy espectaculares de la vida, ¿no? La oda a la alegría de Schiller, ¿no? Claro. ¿no? Él Sí, tiene una oda a la tristeza, por cierto, que es otra maravilla. sí. Pero este mundo, este universo de objetos que nos muestras en su casa, ¿sí? De un poeta marino, un poeta lleno de mar, un poeta donde los caracoles, las piedras de playa, todo eso son un universo que lo rodea, ¿no? Esa es su época de paz, ¿no? Es su Ujú. época de total creación. Y ese amor por los objetos que lo hace un poeta de la materia, un poeta de las cosas tangibles, de milagros que no son de Dios, sino de la maravilla de la naturaleza, ¿no? O de Sí. máquinas que no Bueno, que por el de ser la humano. naturaleza y también de la mano humana, ¿no? O sea, Exacto. porque muchos de los objetos que él tenía eran justamente como objetos artesanales o esculturas eh, eh, anónimas, ¿no? Sí, Como los mascarones de proa. como los mascarones de proa, los modelos de barcos, las botellas de vidrio soplado, todos esos objetos que lo fascinaban justamente por su valor eh, intrínseco, porque era la habilidad del hombre, ¿no? Y yo creo que sí, él fue un enamorado de la humanidad toda la vida, ¿no? Exacto, ay, qué bonito. Y fascinado con todo la labor, ¿no? El trabajo humano, los artesanos. Le encanta, Sí, ¿no? Habla el barro de Chillán, una región que pues, no tengo yo idea, desconozco, pero habla de esas vasijas de barro, ¿no? Habla de muchas cosas artesanales. Allí la casa de Isla Negra, eh, admiraba mucho a un carpintero que se llamaba como tú Rafita. nada. Y Rafita, él le decía que era el poeta de la carpintería, ¿sí? Y tengo entendido, he leído que los nombres de sus poetas amigos que fueron muriendo, Rafita llegaba y labraba en madera, en uno de estas vigas o todo, el nombre pues de Nicanor Parra o de Paul Eluardo, bueno, Parra murió después de poetas que se iban yendo, ¿no? Miguel Sí, Hernández o García Lorca, y había toda una madera llena de nombres de poetas que él conoció, que él quiso. Entonces, es este que mencionas, ¿no? De amor a la materia,
materia transformada por las manos del hombre. ¿sí? Sí, O sí, sea, sí, sí. no, es un poeta sin Dios. La palabra Dios, yo nunca la he visto jamás en la obra de Neruda, ni en su No, autobiografía, ni en todos sus poemas. Y claro que hay mucho amor al milagro de la existencia, ¿no? pues sí. Pero no le está dando la autoría a nadie, sino a un devenir capaz de regalarnos cebollas y ajos y todo. Algunas horas, algunas Sí, horas elementales parecen recetas de cocina, ¿no? sí, Porque empieza efectivamente, ¿verdad? a Sí, contarnos cómo se junta en un caldo las especies y todo, ¿no? Pero es sí. el tipo que está fascinado con lo que sus ojos, aunque muy pequeños, pero eran sumamente grandes, ¿no? Y con la vida la sencillez de la vida también, ¿no? Sí, claro. Alfredo, estamos ya corriendo con el tiempo. Qué ¿No lástima. quieres leer un último poema para que cerremos con eso? Con mucho gusto. Mira, como te decía, sí va un orden cronológico, ¿sí? Y aquí hay una cosa que me fascina. Hay un libro que se llama eh, Nacer, Nací para nacer, ¿no? Mm, Hay una idea de él como de también de no reencarnación, pero como de que todo vuelve a renacer, ¿no? sí, Entonces, esa idea que también la siento que está en el libro Las Piedras del Cielo, me da la idea para el fin del libro que donde hace todo un viaje cósmico ya, eh, por ya muerto, ¿no? Después de muerto, el libro sigue porque yo voy siguiendo la continuidad eh, del poeta que continúa un viaje, aunque ya claro, no exista, ¿no? claro. Entonces aquí dice, sube a nacer conmigo, que es una frase del canto Ujú, general, ¿no? Dice, si con la primavera vuelves a nacer, Pablo Neruda, no uses otro seudónimo, no juegues con antónimos, desiste, apóstol de los objetos, de invadir faros, de ir a los mercados, de predecir naufragios y de llevar tu volcán a cuestas. No escribas más tu nombre en las espaldas de las mujeres. Deja ya de importunar señoras, de devorar al mundo, de inundarlo con poemas, de desgastarlo con el salitre de tus ojos. Si vuelves a nacer, apacigua tus rebaños, regala tu telescopio y quema tu cordón franciscano. Perdónanos a todos y encuentra otra manera de vencer a los codiciosos. Vuelve al sur con tu paraguas, quédate sosiego, vete en un taxi a una piscina veraniega a jugar con los jureles, huye de la pena, escóndete en la feria. Atraca en tu ínsula barataria, ¿no? Como, ¿sí? Como Sancho sí, Panza en Suiza. sí, Piensa, y piensa si vas a repetir las mismas cosas. Regresa con manos resueltas, dominadoras de algún oficio. Tus manos de día ahora fabricarán escobas y sillas con la destreza de un artesano chino. Manejarás las pinzas, los martillos y los clavos y ya no te sentirás culpable nunca más. Si otra vez nacieras, no vayas a Valparaíso a recorrer sus calles, a olfatear sus peluquerías, a derretir sus relojes, ni a descudriñar las redes filosofales de sus pescadores. No vuelvas a Italia, no busques más galeones por mediterráneas callejuelas, ni subas torreones conventuales para repicar sonoras campanadas. No guardes ningún rencor en tus bolsillos, ni traigas tu batallón de hormigas. Siéntate a descansar en los médanos, donde allende se ven los archipiélagos, como lagartos congelados o delfines suspendidos en la cámara fotográfica del tiempo. Sube a la cima del acantilado, ahí toma el autobús que asciende a la bóveda del cielo. Húndete en el regazo de la noche, arroja tu corazón al mar y renace para que te mamanten las estrellas. Vuela, poeta elemental, poeta huérfano, confiesa que has vivido y despídete del mundo. Vete a cambiar los cabotajes de los astros. Allí las manos transparentes de la eternidad
te cerrarán los ojos. Encamina tus pasos hacia el firmamento y ahí componle versos a las galaxias y odas a los universos. Pues efectivamente, qué hermoso poema para empezar, pero además, pues es efectivamente una manera de hacer renacer a Pablo Neruda en los versos de alguien que fue inoculado, ¿verdad? Por la poesía nerudiana desde muy joven y que hizo su camino y creó larvas y brotó como mariposa, ¿no? En un libro de poemas muy bonito. Gracias. Pues Alfredo, pues qué padre, qué bueno que estemos haciendo esto también, hay que mencionarlo, en el año en que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Neruda, en el año en que por fin se reconoció que Neruda no murió por enfermedad, sino asesinado por el régimen pinochetista, ¿verdad? Y que hay que reivindicar su poesía y hay que volver a leer a Neruda y hay que volver los pasos para volver a encontrar todo lo que él nos dijo y que fue tan importante y que sigue siendo muy, muy importante. Sí, muy bien. ¿Eh? Y memoria para lo político terrible, ¿no? Sí, Y memoria para lo grandioso o poético, ¿no? exacto. Ahora veía que el señor Henry Kissinger aún vive, tiene pues más de 100 años, pero todavía Sí, anda diciendo qué es lo que tienen que hacer en Ucrania, en Rusia, en todos lados, y vemos que continúa porque lo respetan mucho sí, y siguen viendo eso como algo natural que pues un país tiene el derecho a acomodar a todos los demás países a como ellos consideren que debe ser, ¿no? Entonces, que este hombre todavía siga siendo un ícono de justicia, pues, pues nos muestra que las cosas no acaban nunca de componerse, no acaban nunca de cambiar totalmente y sí. no vislumbramos un mundo nuevo, ¿no? Pero Armónico. mira, como dicen, la historia pone las cosas en su lugar, Así ¿no? es, sí. Y las está poniendo en su lugar. Yo creo que este cincuentenario del golpe de Estado en Chile y el cincuentenario de la muerte de Neruda están volviendo a, a decir las cosas como se deben decir, ¿no? Y eso Exacto. es importante. Y ¿No? como decía un poeta por ahí, la historia es de nosotros, no es de ellos. Exacto, exacto, sí. Bueno, Alfredo, pues desgraciadamente ahora sí se nos acabó el tiempo. Me dio mucho gusto tener esta conversación contigo y que espero que la gente que escuche este video, que vea este video, reconozca la maravilla de poesía que escribiste para homenajear a Neruda y que lean este libro porque está lleno de cosas de gran calidad. ¿Eh? Acá, pues para mí también enorme gusto. Qué lástima que sea tan breve porque creo que podríamos Sí, seguir un largo rato más sobre ese sí. tema tan apasionante. Bueno, me están diciendo que quedan 2 minutos. Yo había contado mi tiempo Ajá, un poco anticipado, creo. ajá. No sé si quieras leer un poquito más. Sí, vamos a, a leer un último que diga en este recorrido por el cosmos después de muerto, ¿no? Aquí hay Sí. uno que en donde nos pinta esta última etapa que yo le estoy adjudicando a una biografía ahí que post-mortem. Ujú. Dice el arribo, tus perros, tus perros serán los primeros en reconocerte y festejar enloquecidos tu llegada. Allí encontrarás a Neftalí, niño, un huérfano indefenso y olvidado, y abrazarás por fin a tu madre infinitamente ausentada. Te recibirán tus compañeros más chispeantes y queridos, Sasha, Tomás Lago, Rafita, el poeta de la carpintería, con sus nombres de los bohemios camaradas vencedores de 1000 noches tallados en madera. Los amigos eternos y los amigos locos, los amigos políticos, los cofrades lumínicos,
Los ocurrentes pintores, los editores y periodistas más agudos emprenderán juntos la velada interminable musicalizada de risas ofrecida a la concordia. Tus hermanos poetas, Nicanor, Miguel Hernández, Octavio, Eluard y tantos otros, destilarán su gozoso ingenio, las pícaras ideas, las frases retozonas, los sarcasmos y las pullas. Federico, todavía con sangre en la camisa, se sentará al piano. Vinicius de Moraes afinará las cuerdas de su lira y Picasso bailará una jota. La bulliciosa tertulia que ningún amanecer reprime inflamará de risotadas al testarudo, despoblado y dramático universo que nada sabe del arte de la amistad. Bravo, un aplauso, maestro. Pues con eso nos despedimos y qué gusto. Espero que este libro tenga un largo camino. Eso esperemos. Bueno, Alfredo, Un gusto abrazo. Muchas en gracias, verte. Alfredo. Muchas gracias, Hasta Rafael, luego. por la presentación. Gracias por estar aquí en la feria, en la primera feria virtual del libro de Australia. Nada más que decir, thank you so much and good night.